Abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 81 versículo 10. Salmo 81, 10, muy contentos de ver algunas caritas de ustedes. Dios les bendiga, esta es su casa, sean bienvenidos y estamos contentos de que estén por acá y deseamos, nuestro deseo es que sean muy bendecidos esta tarde, amén. Una alegría verles, tenerles por acá, mis hermanos, y estamos contentos por estar acá predicando al Señor. Salmo 81, 10, seguimos con nuestra serie Atrévete. Haz oraciones osadas. Dígale a alguien que está a un lado suyo: atrévete, haz oraciones osadas. Y la semana pasada aprendimos que hay oraciones que no han sido respondidas porque aún no las hemos hecho, porque cuando se las pedimos a Dios, Dios las responde, amén. Entonces, y hoy vamos a aprender a pedirle al Señor una bendición en verdad. Así se llama el tema del día de hoy: bendecidos en verdad. Y dice el Salmo 81, versículo 10, dice así: yo soy Jehová tu Dios, el que te hice subir de la tierra de Egipto. Y fíjese lo que dice, aquí viene la promesa de Dios: abre tu boca, y dice el Señor, y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. Traigo dos versiones más para poder entender mejor este pasaje bíblico. La traducción lenguaje actual, fíjese lo que dice este mismo versículo: yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto. Fíjese lo que dice: dime qué quieres comer y te lo daré de sobra. ¡Wow! Eso está poderoso. Y la versión amplificada, fíjese cómo lo dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Y dice: abre tu boca con gran expectativa y yo la llenaré con bendición. Hay personas que dicen: es que no tienes que esperar mucho para que no te desilusiones. Pero la fe, dice Hechos capítulo 11 versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que estás esperando. Entonces Dios está buscando que esperemos algo de Él. Esa es la fe, la certeza de lo que esperas de Dios, la convicción de lo que todavía no ves. Eso es fe, y Dios responde a la fe. Y dice: abre tu boca con gran expectativa. Tenemos que orar y abrir nuestra boca, llenarla de oración, pero con una expectativa grande, esperar algo grande de Dios. Dice: y yo la llenaré con bendición. El principio del Salmo 81:10 es el siguiente. Dice que abramos nuestra boca para orar, pero no hacer ciertas oraciones como veíamos la semana pasada, pequeñas, sino oraciones osadas, oraciones audaces, pidiendo a Dios que haga cosas grandes que parecen imposibles. Y dice la promesa: y entonces verás a Dios mostrarse en tu vida. Entonces verás a Dios responder tus oraciones. Vamos a recordar una historia de la palabra de Dios. ¿Recuerda a David cuando peleó contra Goliat? David, cuando peleó contra Goliat, siguió este mismo principio. David, cuando peleó contra el gigante, siguió este principio de abrir su boca grande, con mucha expectativa, y entonces Dios lo llenó y le dio todo lo que él pidió. David lo puso en práctica, este principio. Era improbable que un joven de 16, un joven de 17 años, sin experiencia en las batallas, enfrentándose a un gigante experimentado en guerra como era Goliat, era imposible que este joven tuviera una gran victoria. Sin embargo, David conocía este principio espiritual de abrir la boca y Dios la iba a llenar. Es muy interesante porque vamos a ver ahorita en la palabra de Dios cómo David abrió su boca y Dios la llenó con su favor. Y nosotros tenemos también que abrir nuestra boca en oración de forma o de tal manera que no limitemos a Dios en el bendecirnos. Dígale que está a un lado suyo: no limites a Dios en la bendición que Él tiene para ti. No lo limites. Tienes que abrir tu boca de tal manera en que no limitemos a Dios para bendecirnos. Vamos a ver primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a ver 3 versículos: 45, 46 y 47. Primer libro de Samuel 17, 45, 46 y 47. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver a David siguiendo este principio. Entonces dijo David al filisteo:
Fíjese, dijo, habló, abrió su boca. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y empieza David a hablar, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y no se queda ahí, sigue abriendo su boca con gran expectativa y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y no se queda ahí, le dice, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, Jehová nos salva con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! Para ser un joven de 16 años, abrió bien la boca. ¿Sí me estoy explicando acá? Para ser un joven de 16 años, era improbable que este muchachito de 16 años tuviera victoria sobre este gigante experimentado de guerra. Era improbable, pero conoció un principio bíblico: abre tu boca y yo la voy a llenar. Y cuando se enfrentó al gigante, David abrió la boca antes de soltar una piedra, antes de empezar a dar un paso en la batalla. David abrió la boca. David empezó a decir: te voy a cortar la cabeza, Dios va a entregar a mis enemigos en mis manos. Todo el mundo sabrá que Dios le da victoria al pueblo de Dios, que cuando el pueblo de Dios confía en Dios, Dios le va a entregar las victorias de sus enemigos. Aunque sea improbable que eso suceda, yo creo que hay un Dios que se especializa en hacer lo improbable probable para sus hijos. ¿Sí me estoy explicando acá? Y entonces David siguió este principio. David supo llenar bien su boca y vio la bendición de Dios a su favor. Dígale que está a un lado suyo: prepárate. Dígale, prepárate para ver la bendición de Dios. Está a punto de llenarte la bendición de Dios. Está a punto de venir con su favor sobre tu vida. No limites a Dios para bendecirte. Atrévete a hacer oraciones osadas. Atrévete a abrir tu boca con una gran fe, con una gran expectativa, y prepárate, porque Dios va a entrar en escena y va a obrar a favor tuyo. Siempre que oramos pidiéndole a Dios lo improbable a nuestros ojos, pero lo oramos creyéndole a Dios que Él es grande, Dios entra en escena y hace cosas grandes. Amén. Sí, porque así es el Señor. Aunque David escribió la mayoría de los salmos, el Salmo 81 en particular, él no lo escribió Asaf. Es un salmo de Asaf. Y es bien interesante porque nosotros vemos a David en el primer libro de Samuel, capítulo 17, viviendo este principio de fe, de abrir su boca con gran expectativa, creyendo que Dios va a responder, y Dios respondió. Pero después vemos a David que toma el reino más adelante. Y David no solamente era el rey de su pueblo, sino que David también era su amigo, era su mentor, era su pastor del pueblo. Él supo ser pastor de ovejas, cuidando las ovejas de su padre, y después así Dios lo entrenó para poder bendecir a mucho pueblo. Y vemos a David que vivía este principio: llena tu boca y yo la llenaré. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Después vemos a Asaf, que era un discípulo de David, que era un hijo espiritual de David, que aprendió de David a adorar, aprendió de David a orar, aprendió de David la palabra de Dios, seguía las pisadas de David, seguía a David, que era su pastor. Y después vemos al hijo espiritual de David, no solamente hablando de este principio, viviendo este principio, sino enseñando en un salmo este principio. ¿Qué es lo que le quiero decir? La fe que había en David la heredó a sus generaciones. ¿Sí me estoy explicando por acá? La heredó a sus hijos espirituales, y después Asaf no solamente se quedó con ella, sino que también la está heredando a nosotros al escribir este salmo. Y entonces esta fe nosotros la recibimos porque hubo alguien que la pasó de generación en generación, hubo alguien que la pasó a alguien más. Es decir, el reino de David, con toda su grandeza, seguramente me atrevo a pensar
entre líneas de todo lo que la palabra de Dios dice, que en medio de la grandeza del reino de David había una cultura. Diga conmigo, cultura. ¿Sabe qué es una cultura? Una cultura o se compone de varias cosas, pero una de las cosas de lo que se compone una cultura es de ciertos principios, de ciertas creencias, de ciertos dichos, podemos decirlo así, de ciertos proverbios, de ciertos refranes. ¿Me estoy explicando por acá? Entonces, como mi abuelita decía, ¿verdad? Y entonces hay una cultura con la que nos forma, hay una cultura con la cual nosotros somos moldeados y nosotros vamos caminando. Seguramente en el reino de David había una cultura donde había refranes, donde había dichos, donde todos se pasaban esta fe a través de dichos, a través de refranes. Seguramente en la cultura del reino de David había un dicho que decía algo así: abre tu boca y Dios la va a llenar. O que, ¿por qué estás angustiado en medio de un gigante? Abre tu boca y Dios la va a llenar. Recuerda cómo Dios favoreció a David cuando lo hizo. Seguramente había un dicho por ahí que se iba transfiriendo de familia en familia, de generación en generación, y esa fe se va transfiriendo. Por ejemplo, nosotros tenemos algunas frases, ¿verdad? Y algunos de ustedes quizás ya las conocen y las ubican, y nosotros buscamos tener eso en nosotros como familia y enseñarlas. Tenemos algunas frases que son parte de la fe que Dios nos ha dado y que nosotros creemos. Por ejemplo, usted a lo mejor me ha escuchado decir: con la oración todo, sin la oración nada. Y es algo que está en nuestro corazón, que está en nuestra fe, y cuando no sepas qué hacer, luego viene eso a tu corazón, y con la oración todo, y sin la oración nada. Y es algo, otra frase que nosotros tenemos y que hemos abrazado también es: lo más difícil es fracasar cuando vamos tomados de la mano de Dios. Entonces son ciertas frases que en medio de convivir, de soltarlas, son recursos para nuestros hijos, son recursos para nuestra gente, que cuando ellos estén en un problema van a decir: no, mi papá decía, lo más difícil es fracasar cuando yo estoy tomado de la mano de Dios. Y cuando no hay momento de pensar, cuando no hay tiempos de decidir correctamente, cuando todo está muy apremiante, esa cultura que nos formó va a brincar en el momento donde a lo mejor no tienes la mejor capacidad para decidir, a lo mejor no tienes el mayor tiempo para hacer un gran plan y tomar una decisión y dar un paso. Pero hay una cultura que en medio de presiones va a decir: no, yo tengo que sostenerme, porque lo más difícil es que yo fracase si voy con Dios. ¿Sí me estoy explicando? Eso brota desde adentro. Es una cultura, es una palabra de Dios que nos llena, es una palabra de Dios. Yo me imagino que el reino de David tenía esta cultura y decían: abre tu boca y Dios la va a llenar. Así como Dios favoreció a David con Goliat, te va a favorecer a ti. Y yo estaba viendo esto y dije: yo quiero esta frase para la familia también. Y la adapté un poquito para nosotros y la puse así: abre tu boca y Dios te dará de sobra. Según viendo las otras versiones, abre tu boca y Dios te dará de sobra. Pide con fe y Dios te llenará de su bendición. Vamos a decirlo todos juntos: abre tu boca y Dios te dará de sobra. Pide con fe y Dios te llenará de su bendición. Una vez más: abre tu boca y Dios te dará de sobra. Pide con fe y Dios te llenará de su bendición. Una última vez: abre tu boca y Dios te dará de sobra. Pide con fe y Dios te llenará de su bendición. Y denle un aplauso a Dios en el nombre de Jesús. Yo quiero que esto se quede en su corazón arraigado. Lo que parecía improbable será posible en el nombre de Jesucristo. La situación, por más complicada que sea, por más apretada que esté la situación, iglesia, abre tu boca, no la contengas, no aguantes la palabra de Dios. Abre tu boca y Dios te dará de sobra. Pide con fe y Dios te va a llenar de su bendición. Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice Santiago 5:13, la primera parte, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Tírese a llorar. ¿Está alguno afligido entre nosotros? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Corre con la comadre a contárselo. ¿Qué es lo que dice? ¿Está uno afligido? Postéelo ahí en Facebook. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que va a traer solución, verdadera solución a nuestra vida? ¿Está alguno afligido entre vosotros?
haga oración. Ese es el consejo de la palabra de Dios. Cuando estamos pasando por aprietos, cuando estamos pasando por aflicciones, cuando estamos pasando por situaciones adversas, ¿está alguno afligido en su cuerpo? ¿Está alguno afligido en la casa? ¿Está alguno afligido por las finanzas, por el trabajo? ¿Está alguno afligido por su relación, por su matrimonio? La palabra de Dios nos aconseja: haga oración, haga oración. Cuando nosotros abrimos nuestra boca en oración, pero dice: abre tu boca y ábrela bien abierta, y entonces yo la voy a llenar, dice el salmista. Abre tu boca y Dios te dará de sobra. Cuando tienes un gigante delante de ti, cuando tienes una situación difícil delante de ti que te apremia y que si no la enfrentas está en peligro tú y todos los tuyos, cuando tienes un gigante delante tuyo, la palabra de Dios dice: abre tu boca que yo la voy a llenar. Abre tu boca con gran expectativa y yo te voy a llenar de la bendición de Dios. Te va a alcanzar y te voy a dar la victoria que tú estás necesitando. Abre tu boca y Dios te va a dar de sobra. Pide con fe y te va a llenar de su bendición. Amén. Sí, denle ese aplauso a Dios. Voy a seguir avanzando un poquito más. Santiago 4:2. Fíjese lo que dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y aún así no puedes alcanzar nada. Combatís, lucháis, te esforzás, pelead, picas piedra por aquí, picas piedra por allá, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís, porque no oras, porque no pedís. Hay personas que creen que la forma de alcanzar algo es enojándose y mostrándole a la gente que está enojada, y así van a recibir. ¿Sí? Hay personas que sueltan un grito y ya piensan que con eso ya le van a hacer caso. Dices, enojáis. Hay personas que dicen: con mucha lucha, con todo mi esfuerzo, ¿verdad? Voy a combatir, voy a luchar, voy a picar piedra, voy a tocar puertas por aquí, por acá, y así Dios me va a bendecir. Pero la palabra de Dios dice que la llave que te da lo que tú estás buscando, la llave que te da aquello que Dios te ha prometido, la llave que abre la puerta para accesar al otro lado donde está todo lo que Dios te prometió, dice que es pedir. Pedir, pedir. Dice: ni codiciáis, ni enojarse, ni matar a nadie, sino pedir. Pedir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice: has hecho de todo. Ardiste de envidia y no lo alcanzaste, luchaste, buscaste, combatiste, pero no tienes lo que deseas. Y dice: ¿cuál es la clave? Pedir. Cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros abrimos nuestra boca y hacemos oraciones audaces, oraciones llenas de fe, oraciones por cosas grandes, entonces es cuando Dios va a responder a nuestra vida. Dice: no tienes lo que deseas porque no pides. Quiere decir que no solamente podemos pedir lo que necesitamos. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí esta tarde? Porque a veces decimos: yo voy a pedir lo que necesito solamente, pero la palabra dice: no tienes lo que necesitas. Eso no dice la palabra de Dios. Dice: no tienes lo que deseas. Eso es lo que dice. No tenéis lo que deseáis, lo que deseas. ¿Por qué no tienes lo que deseas? Porque no lo has pedido. Deseas que tu hijo esté consagrado viviendo para el Señor, pero le pides: Señor, solamente te pido que lo guardes de sus malos pasos. Entonces no tenemos lo que deseamos, que es ver a un hijo que se levanta sirviendo a Dios, es ver a un hijo que se levanta en el área donde se desarrolle, porque no lo hemos pedido. ¿Alguien está por acá todavía? Entonces dice la palabra de Dios, dígale que está a un lado suyo: este es un secreto. Dígaselo así como un secreto. Puedes pedir lo que tú deseas, no solamente lo que necesitas. La palabra de Dios, ¿sabe? El Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da permiso de pedirle a Dios lo que deseas en tu corazón. Tienes permiso de pedirle a Dios un buen matrimonio. Tienes permiso de pedirle a Dios un hombre guapo si tú estás soltera. Tienes permiso de pedirle a Dios una mujer, una chica linda que sepa hacer tortillas de harina si tú no estás casado. Sí, sí.
Si eres joven, tienes permiso de pedirle a Dios estudiar en la universidad que tú deseas estudiar. Sí, tienes permiso de parte de Dios de pedirle a Dios el trabajo que tú estás deseando. Sí, dice, no tienes lo que deseas porque no pedís. Eso es lo que dice. No tenéis lo que deseáis. Dile que está en lo tuyo, tienes permiso de pedirle a Dios. Sí, tienes permiso de pedirle a Dios lo que deseas. Iglesia, es tiempo de pedirle a Dios. En esta serie estamos siendo desafiados para pedirle a Dios por cosas grandes, creerle a Dios por los sueños, los deseos que Él puso dentro de nuestro corazón, por creerle a Dios por aquello que es imposible para nosotros, pero no es imposible para Dios. Es tiempo de pedir, es tiempo de abrir bien nuestra boca. Dios la va a llenar. La clave, la llave es pedir en oración. Eso es la clave, eso es la llave. No temas. Ese es el tiempo de pedirle al Señor. Lucas capítulo 12, versículo 32. Fíjese, esto es hermoso. Lucas 12, 32. ¿Quieres saber cuál es el deseo de tu Padre de celestial para contigo? Fíjese lo que dice: no temáis, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre, ¿qué dice? Te quiere dar el reino, pero como que a regañadientes. No, dice, le ha placido darte el reino. Le ha placido, es un placer. Es como un padre cuando tiene la forma de bendecir a sus hijos. Para el padre es un placer poder llegar a Navidad y poder llegar a obsequiarle al niño el juguete que el niño quería. Cuando el padre tiene la posibilidad, no es un dolor en el corazón, es un placer para papá. ¿Cuántos padres hay acá? ¿Cuántas madres hay acá? Y cuando el niño abre el regalo y era lo que él había pedido, como padre, eso es un placer, eso es un deseo. Dios es nuestro Padre Celestial, Dios es nuestro Señor, Dios es nuestro, sí, pero también es nuestro Padre. Dice, a Él le ha placido daros, a Él le ha placido darte el reino de Dios y todo lo que con ello llega, y Dios le ha placido bendecirnos. Entonces tenemos que, la llave es pedir. Diga conmigo, yo voy a hacer oraciones osadas, oraciones llenas de fe. Vamos avanzando en la palabra de Dios. Primera carta de Crónicas, capítulo 4, nos habla de un personaje bien interesante. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Si usted lo lee, si usted ve todo el capítulo 4 de Crónicas, las primeras Crónicas, si usted lee todo el capítulo 4, usted va a ver una genealogía, es decir, usted va a ver nombre tras nombre tras nombre. Es decir, por decir algo, ¿no? En nuestros tiempos, David, bueno, mi hijo Samuel, hijo de David. David, hijo de Álvaro. Álvaro, hijo de Don Álvaro. Don Álvaro, hijo de Estanislao. ¿Sí me estoy explicando? Entonces así está y usted va a ver el cuarto capítulo y unos 2 capítulos atrás ya está la generación, ya está de Judá, y está hijo de tal, y usted ve nombre tras nombre, y si lo leyésemos podría parecer un poquito aburrido, ¿no? Nombre tras nombre, pero después de leer 44 nombres, el nombre número 45, el Espíritu Santo que inspira la palabra de Dios hace una pausa, y en el nombre 45 se detiene un poco y da una pequeña remembranza de ese nombre antes de continuar con los siguientes 100 que siguen. Sí, 44, 45 y siguen un montón de nombres más. Pero en el 45 particularmente se detiene para explicar algo de este personaje. No lo pasa de largo, no es como vivió, murió y el que sigue. No, sino algo particular. ¿Sabe? Dios es muy medido en sus palabras. Dios, hay un maestro de la palabra que lo explicaba de esta forma: Dios Dios economiza sus palabras, por decirlo de alguna forma. Es decir, cada palabra que usted ve en la Biblia tiene un peso y tiene un significado. Es decir, Dios no va a poner una tilde nomás para rellenar. Dios no va a gastar un más. ¿Sí me estoy explicando? Dios no va a gastar ninguna palabra, por pequeña que sea, por adverbio que sea. No va a gastar, por pequeña que sea, una letra. No va a gastar Dios de más, sino que todo lo que está en la palabra de Dios
tiene un gran peso, un gran significado que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros vemos que están los nombres y el nombre número 45 tiene una pequeña remembranza de esta persona, es porque tiene un gran peso y tiene algo digno de enseñarnos. Ni una palabra de Dios es en vano. Vamos a verlo, versículo 9 y versículo 10. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Y el personaje que hablamos es Jabes. Fíjese lo que dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, abriendo su boca, ¿se está fijando? Diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y cierra el versículo diciendo: y le otorgó Dios lo que pidió. Qué tremendo. Eso es hermoso. Sí, denle un aplauso a Dios. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Sabe lo interesante? Que Jabes, el nombre Jabes significa tres cosas: tristeza, dolor, problemas. Tristeza, dolor, problemas. Eso significa Jabes. En los tiempos bíblicos, como debiera de hacer hoy con la buena educación que recibimos de parte del Señor, cada vez que se le ponía el nombre a un hijo era una profecía. Se esperaba que lo que el nombre que significaba que le ponías a tu hijo estuviera predeciendo su futuro. Es decir, el nombre que le ponías era una profecía para tu hijo. Y se esperaba que eso se cumpliera. Por ejemplo, Josué. Usted conoce, Josué fue el que liberó al pueblo de Israel. Fue el que llevó a su pueblo a la tierra prometida y llevó a cumplir las promesas de Dios. Josué significa Salvador. El Salvador. Viene de Josué, viene de Yeshua, que es Jesús, que significa el Salvador. Y él salvó al pueblo de la esclavitud y lo llevó a la tierra prometida, lo sacó de la situación difícil y lo llevó a la tierra prometida. Por ejemplo, también Jacob, en la palabra de Dios, Jacob significa engañador. Y si usted estudia la palabra de Dios, va a ver que Jacob pasó el mayor tiempo de su vida engañando. Eso es interesante, ¿sí? Pero imagínese Jabes, cada vez que llegaba alguien y lo saludaba desde su niñez, desde su juventud, le recordaba lo vulnerable que estaba y lo desafortunado que era en la vida. Cada vez que alguien lo saludaba, le decía: ¿cómo estás emproblemado? ¿Cómo estás triste? ¿Cómo estás adolorido? ¿Sí? Sí, eso significa Jabes: dolor, tristeza, problemas. La mamá le puso así porque lo dio a luz en dolor. Y aunque tenía dolor, fíjese, interesante por acá, porque nunca se menciona al padre de Jabes. Seguramente ese dolor no solamente fue por parto, porque toda mamá que ha tenido baby, aunque sea cesárea, hay dolor. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay dolor, o sea, es normal, no como que lo di a luz en dolor. Pues todos nacimos con dolor, a todos nos dieron a luz con dolor. Y porque seguramente había un trasfondo de más dolor, que ella traía un dolor en su corazón. ¿Sí me estoy explicando por acá? Pero entonces ella, por todo lo que estaba viviendo, por todas las situaciones que ella estaba pasando, en medio de su situación, en medio de su adversidad, nunca se menciona nunca al padre de Jabes. Quizás, no sé, sería añadirle a la Biblia, pero quizás lo tuvo sola, entonces vivió en una dolencia, vivió en una aflicción en su corazón, y nace el niño y dice: ay, este niño es un dolor para mí, es un problema para mí. Si le puso: eres dolor, eres tristeza, me traes tristeza, eres un problema para mí. Dolor, tristeza, problemas. Pero imagínese lo que es para Jabes, que cada vez que lo saludaban, le recordaban que él estaba en desventaja frente a otros. Le recordaban la desventaja que él estaba viviendo. Entre paréntesis, antes de pasar a lo que sigue, les digo: no importa la situación que estés viviendo, siempre ten una palabra de bendición para tus hijos. No importa la situación que estés atravesando, siempre debes de tener una palabra que marque a tus hijos con la bendición de Dios. Siempre, siempre, siempre tener una palabra de bendición para ellos. Sin embargo, Jabes, frente o en contra todo pronóstico, a pesar de que su madre profetizó contra él dolor, tristeza, problema, Jabes hizo una oración que cambió el rumbo de su vida. Wow, eso es poderoso. Jabes le dijo a Dios: bendíceme en verdad.
En la versión King James, que es la versión en inglés, cuando está diciendo el versículo, oh, si me dieras bendición, la traducción en inglés dice, Señor, bendíceme en verdad, en verdad. Y esta palabra, esta parte, en verdad, si nosotros buscamos el original, habla de bendíceme en abundancia, bendíceme hasta rebosar, bendíceme, fíjese lo que significa, bendíceme con tanto favor que yo pueda dejar mi huella en esta tierra. Eso es lo que Jabes estaba pidiendo. A pesar de todo pronóstico, a pesar de que su propia madre profetizó algo en contra de él, él hizo una oración que cambió el giro de su historia y le dijo, Dios, bendíceme en verdad. Algunos estudiosos, algunos escritores de comentarios bíblicos dicen que esta palabra en verdad es similar a añadir como 5 signos de exclamación. Cuando él dijo bendíceme, es como añadir 5 signos de exclamación en cada lado. Es decir, era él desde lo profundo de su corazón exclamando, bendíceme en verdad. En medio de todo pronóstico, toda la gente me ve y me dice por mi nombre y me dice, tu futuro son problemas. Eso es lo que se profetizó sobre ti. Tu futuro es tristeza. Tu futuro es debilidad. Señor, bendíceme por favor. Porque nosotros tenemos que saber como pueblo de Dios. Le voy a enseñar algo interesante. Cómo usted puede anular o cómo usted puede dejar anulada o dejar neutralizada una maldición sobre su vida. ¿Qué es una maldición? Algo malo que se hizo sobre usted. Por ejemplo, bendición es bien decir. Bien decir, yo te bendigo. ¿Me estoy explicando? Una maldición no es más que otra cosa que alguien dijo algo malo. Mal dijo. La mamá mal dijo el nombre, le habló mal a su hijo, incorrectamente. ¿Sí me estoy explicando por acá? Sin embargo, las palabras de un padre y una madre sobre los hijos son poderosas. Pero ¿cómo usted puede neutralizar cualquier maldición que pueda haber en su casa, cualquier maldición que pueda haber en su familia? Una de las maneras de neutralizar las maldiciones es con una bendición mayor sobre usted. Una bendición más grande neutraliza la maldición. Y entonces, aunque Jabes tenía un mal dicho de su mamá hacia él dijo, tengo que buscar una bendición mayor para que neutralice lo que ha venido operando en mi vida por lo que me soltó mi madre en medio de su aflicción y su dolor. Y entonces él fue con Dios, ¿me estoy explicando? Y le dijo, Señor, por favor, bendíceme en verdad, por una bendición más grande sobre mi vida. Y entonces la bendición de Dios sobre la vida de Jabes neutralizó lo que todo mundo había dicho acerca de él. La gente a veces puede decir de nosotros, no lo va a lograr, no lo va a alcanzar, o eso que estás soñando está fuera de su alcance, ni te ilusiones. Eso que estás hablando y estás deseando en tu corazón está fuera de tu alcance. Eso no es para ti. Eso no, a lo mejor la gente dice eso. Tú has tenido problemas, has tenido dolor, has estado limitado toda tu vida. Pero dice la palabra de Dios que Jabes, aunque todo el mundo creía eso de él, se atrevió a ir con Dios y decirle, Dios, bendíceme en verdad. Pon una bendición más grande sobre mi vida que neutralice lo que las gentes están diciendo de mí. Una bendición más grande que neutralice la maldición que pueda haber sobre mi vida y esté operando. Jabes pidió 4 cosas al Señor. Le dijo, bendíceme. Número 2, le dijo, ensancha mi territorio. Wow. Le dijo, que tu mano esté conmigo y me libre del mal. Eso es poderosísimo. Bendíceme, tener la bendición de Dios. Cuando usted está bendecido por Dios, ¿sabe cuál es el efecto? Cuando usted tiene una bendición de Dios sobre su cabeza, lo que otros intentaron más equipados que usted y no lo lograron, por usted ir con una bendición de Dios sobre su cabeza, Dios se lo va a dar a usted. Usted va a tener acceso donde no tenía acceso. Usted va a tener la bendición donde no tenía la bendición. Donde otros pasaron por el valle y perecieron. Cuando usted pase por ese mismo valle, pero con la bendición de Dios, usted saldrá intacto de ese lugar. ¿Sabe? Daniel tenía la bendición de Dios. Y cuando cualquier ser humano echado con los leones hambrientos hubiera sido
devorado. El hombre que oraba, ¿se está dando cuenta? Y abría su boca 3 veces al día. Tenía una bendición de Dios sobre de él. Y lo echaron a los leones hambrientos. Y donde a otros se los hubieran comido como dulce. Daniel era un hombre que pasó sin un rasguño de león. El gatito ni siquiera lo rasguñó para hacerle caricia. ¿Por qué? Porque tenía una bendición sobre su vida. Fíjese, cuando Jabes le dice, bendíceme. Oh, cuando usted tiene la bendición, con eso me quedo. Usted tiene la bendición de Dios. Entonces, Jabes pidió 4 cosas. Número 1, bendíceme. Número 2, ensancha mi territorio. Alguien puede decirle, Señor, ensancha mi territorio. Dice, que tu mano esté conmigo. Dice, y líbrame del mal. Contra todo pronóstico, Jabes abrió su boca. Y la Biblia dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Contra todo pronóstico, no importa lo que hayan hablado de él, dice, y le otorgó Dios lo que pidió. La bendición de Dios sobre nuestras vidas va a cambiar nuestra existencia, va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Yo vengo a decirte, atrévete y haz oraciones osadas, atrévete y haz oraciones audaces, atrévete y haz oraciones pidiendo lo improbable, porque cuando Dios lo escuche nos va a responder como a Jabes, y Dios le otorgó lo que pidió. Dígalo conmigo, Dios me va a otorgar lo que yo le voy a pedir. Dígalo conmigo, dígale, Señor, bendíceme en verdad. Vamos, dígaselo al Señor, levante su mano si puede decir, Señor, bendíceme en verdad. Dígale, ensancha mi territorio. Dígale, dame más influencia, Señor. Dame más recursos, dame más oportunidad. Dígale una vez más, Señor, bendíceme en verdad. Ensancha mi territorio, dame más influencia, dame más recursos, dame más oportunidad. Dígale una vez más, Señor, bendíceme en verdad. Ensancha mi territorio, Señor, dame más influencia, dame más recursos, dame más oportunidad. En el nombre de Jesús y de parte del Espíritu de Dios lo decimos, y Dios te otorgue lo que le has pedido esta tarde en el nombre de Jesús. Dale ese aplauso a Dios. Abre tu boca y Dios te dará de sobra. Pide con fe y Dios te llenará con su bendición. Vamos avanzando porque el tiempo avanza muy rápido. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Segundo libro de Reyes 2:9. ¿Alguien está siendo bendecido esta tarde? Sí, llenos de fe, creyéndole a Dios por cosas grandes. Diga conmigo, yo voy por una doble porción de la bendición de Dios. Segundo libro de Reyes 2:9 dice, cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide. Wow. ¿Qué le dijo? Pide lo que necesitas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pide. Predíquele que está a un lado suyo. Pide. Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Dice, y dijo Eliseo, abrió su boca, te ruego que una doble, de conmigo doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Wow. Eliseo sabía hacer peticiones audaces. Eliseo sabía hacer peticiones osadas. Él deseaba estar bendecido en verdad. Eliseo pudo pedir la vara de Elías. Eliseo pudo pedir las ropas de Elías. Elías, cuando partas a la presencia de Dios, déjame tu departamento, yo te he servido toda la vida, Elías. Quizás Eliseo le pudo pedir un nombramiento en la escuela de profetas que tenían. Antes de que te vayas, Eliseo, por favor, déjame como el director de la escuela de profetas. Eliseo pudo haber pedido muchas cosas. Sin embargo, lo que Eliseo pidió fue una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y Elías fue muy sincero con Eliseo y le dijo, Eliseo, cosa difícil me has pedido. Ojo acá, cosa difícil, pero no imposible. Elías
lejos de ofenderse, le gustó la propuesta de Eliseo. Y le dijo, claro que sí, Eliseo, difícil cosa me pediste. Y luego le dio las instrucciones para recibir lo que pide. ¿Y cuáles fueron las instrucciones? Si tú quieres una doble porción de mi espíritu, le dijo, tienes que estar cerca de mí hasta que el Señor me lleve, hasta que me parta. Hasta que yo parta con el Señor y el Señor me lleve. Y le dio las instrucciones para poder, o le dio las instrucciones para que él pudiera actuar en fe y alcanzar lo que él estaba pidiendo con fe en el Señor. Dios nos da a nosotros las instrucciones. Dios nos enseña la manera en que nosotros podemos recibir. Mateo capítulo 7, versículo 7. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó la llave, nos dio las instrucciones por las cuales nosotros vamos a poder recibir lo que estamos buscando de parte del Señor, por lo cual estamos creyendo a Dios. El mismo Señor Jesucristo salió de su boca. ¿Cuántos saben que sus palabras son veraces? Que sus palabras son verdaderas. Mateo 7:7 dice, pedid. Alguien está acá esta tarde, por favor. Pedid y si os... Elías le dio las instrucciones a Eliseo para que recibiera, y Eliseo las cumplió y recibió. Y después de muchos años viene el Señor Jesucristo y nos da las instrucciones para que nosotros podamos recibir lo que estamos creyendo de Dios que vamos a recibir. Y el Señor Jesucristo dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. Tan sencillo, Pastor David, tan sencillo. No tenemos que encontrar el hilo rojo, el hilo negro, no tenemos que inventarnos nada. La palabra de Dios nos dice, si abres tu boca en oración, si me pides, recibes. Si buscas, hallas. Si llamas, encuentras. Hay oraciones que no han sido respondidas porque no las hemos pedido. Hay cosas que Dios no te ha entregado en tu mano porque aún no te has atrevido a pedirle a Dios que te las entregue. Aún no te has atrevido a decirle, Dios, respóndeme esta oración, respóndeme por mi matrimonio, respóndeme por las finanzas. Mira, el negocio va en picada, necesito que el negocio se levante, Señor, que venga, necesito 120,000 clientes. Ay, no, le voy a pedir 120,000 clientes a Dios. Atrévete y haz oraciones osadas. ¿Alguien está por acá? ¿Sí me estoy explicando por acá? Eso es lo que dice la palabra de Dios. No tiene por qué no pedís. Y Dios nos dice cómo vamos a recibir. Dice, pedid, llamad. Señor, yo quiero, Señor, la unción para sanar a los enfermos. Sí, papito, solo pídela. Sí. Y Dios te la va a dar. ¿Sí me estoy explicando por acá? Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y quiero ver un versículo más antes de cerrar esta tarde. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Está usted listo? Vamos a cerrar. Esto va a ser poderoso. Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre. Subraya esa parte. Si tiene su Biblia y subráyela, enciérrela, anótela. Elías era hombre, y no está hablando de género masculino o femenino, sino está hablando en el original de que era un ser humano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Era un ser humano. Y Elías era hombre, era humano, sujeto, tan humano era que estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sí, el profeta que hacía descender fuego del cielo, el profeta que cuando oró separó la lluvia y cuando volvió a orar la lluvia vino, el profeta que tenía una gran unción tremenda, el profeta que resucitó muerto, el profeta que con su manto se separaban las aguas y pasaba en seco. Ese gran profeta, dice, era un hombre, tan ser humano como tú y como yo, que estaba igual de sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice, pero oró. Wow. Oró fervientemente para que no lloviese. Y wow, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvió a orar. ¿Por qué no he visto a Dios obrar en mi vida? Haz oraciones llenas de fe.
Haz oraciones, actívate en la oración, actívate en la fe. Levanta tu voz a Dios y vas a ver a Dios cambiando las cosas, cambiando las circunstancias. Dice, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era humano, y claro que sabemos que era humano, como cualquiera de nosotros. No era extraterrestre, era un ser humano. Lo sabemos, y me atrevo a decirlo así porque quiero que quede bien clara la enseñanza, lo que voy a soltar en este momento. Elías era humano, era un ser humano. Lo que lo hizo destacar fueron las oraciones que hizo. Se lo vuelvo a repetir. Elías era un humano, tan humano como cualquiera de nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Lo que lo hizo destacar fueron el tipo de oraciones que él hizo. Eso es tremendo. Lo hizo destacar sus oraciones. Oró por lluvia y llovió. Algunos pueden decir, Pastor David, yo no soy líder. Pastor David, yo no soy ministro. Pastor David, yo no tengo mucho tiempo en la iglesia. Deja de pensar esta tarde que no puedes pedirle a Dios cosas grandes. Deja de pensar esta tarde que no le puedes pedir a Dios tus deseos, tus anhelos, los sueños que Él sembró en tu corazón. Deja esta tarde de convencerte de que tú no puedes pedir eso tan lindo, tan grande que Dios puso dentro de ti. Solamente se necesitan 2 requisitos, solamente 2. Elías, ¿qué era lo que Elías lo hizo destacar? Era humano. Y como sé que usted y yo somos humanos, ¿estamos de acuerdo? El segundo requisito, Dios nos dice, tú también, si tú eres humano como Elías, tú también puedes orar por cosas grandes, también puedes orar por lluvia, también puedes orar para que yo haga lo imposible, hacerlo en tu casa, hacerlo en tu familia. Si eres humano, ese es un requisito. El otro requisito es, levanta tu oración, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo te daré de sobra. Abre tu boca, pídeme y yo te llenaré con mi bendición en el nombre de Jesucristo. Dale un aplauso a Dios. Póngase de pie esta tarde. Antes de cerrar, queremos orar. Diga conmigo, abre tu boca y Dios te llenará de sobra. Pide con fe y Dios te llenará de su bendición. Dígalo una vez más, abre tu boca y Dios te dará de sobra. Pide con fe y Dios te llenará de su bendición. Levante sus manos al cielo. Diga conmigo, Espíritu Santo, hoy estoy delante de ti y yo, Señor, me atrevo a levantar mi voz para pedirte cosas grandes para mi vida, para pedirte lo improbable. Tú lo harás posible. Señor, yo vengo con fe y me voy a levantar como Elías para pedirte audazmente, lleno de fe, y veré el mover de Dios en mi casa, en mi familia, en el nombre de Jesús. Siga con sus manos levantadas. Espíritu Santo, yo bendigo la iglesia, yo bendigo al pueblo, Señor, que con fe hoy te cree. Yo bendigo este pueblo que ha venido con fe a buscar tu palabra. Señor, en el nombre de Jesucristo, un espíritu de fe, Señor, ahora nos inunde en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo a hablar y a desatar sobre nuestra vida un espíritu de fe poderoso para creerle a Dios por cosas grandes, por su respuesta. Señor, sopla un espíritu de fe, sopla un espíritu de gracia y de oración, sopla sobre nosotros, Señor, un espíritu de fe que alcanzará las promesas. Vamos, levante sus manos, cante este canto. Atrévase a creerle a Dios por lluvia. Atrévase a creerle a Dios por lo que Él ha hablado a su corazón.